Hola escudriñadores, bienvenidos a esta reunión que es presencial y que también es en línea, escudriñando las escrituras. Muchas gracias por estarte conectando, gracias a las personas que toman parte de su día, de su semana, de su tiempo para venir en miércoles a esta nueva reunión de escudriñando a las escrituras. Estoy muy contento porque este es un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo y todo, tarde o temprano, siempre se cumple. Y ese es el objetivo, fíjate, escudriñar las escrituras, saber qué es lo que Dios nos quiere hablar y sobre todo entender cuál fue el motivo detrás de muchos versos, de muchos escritos que están en la palabra de Dios. Y antes de empezar, ¿qué te parece si pones tu mano en tu corazón y oramos juntos? Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Queremos escudriñar, queremos aprender y que nos hables en este día. Mi corazón es tierra fértil para recibir tu palabra. Amén. Y te quiero leer el versículo del cual yo saqué el título de esta reunión. Y es Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús dice unas palabras que hasta la fecha a mí me siguen impactando. Y esas palabras son: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Siempre que yo quiero aprender de la Biblia, saber qué es lo que Dios quiso hablar en cierto versículo, me hago una pregunta. Y esa pregunta es, en este caso de Juan 5:39, un judío presente en ese momento que Jesús dijo esas cosas, ¿qué entendía ese judío? ¿Qué era lo que él percibía? Porque a veces cuando nosotros lo leemos en español la Biblia, nos podríamos perder de muchos significados que quedan atrás al momento de traducir la palabra. Por eso es importante, número uno, enseñar que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y por eso, si nosotros queremos escudriñar, si nosotros queremos profundizar en la palabra de Dios, es necesario ir a lo que significa esa palabra en el idioma original. Entonces, si nos ponemos en los zapatos o en las sandalias de un judío del primer siglo, cuando ese judío escuchó a Jesús decir, escudriñen las escrituras, ese judío entendía que escudriñar es examinar, escudriñar es investigar, es rastrear algo con diligencia, es observar cuidadosamente. Tiene un gran significado esa palabra, ¿no? Pero a veces nosotros leemos un versículo superficial. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Te ha pasado que tú estás en tu teléfono, en alguna aplicación, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y estás viendo videos y se te hace muy fácil deslizar? Y deslizas, y deslizas, y deslizas. A eso se le llama scrollear, scroll. Porque tú estás deslizando. Lo peligroso o lo que debería ser de mucho cuidado para nosotros es hacer scroll bíblico. Este versículo me gusta. No me gusta este versículo. Me gusta leer Salmos, pero no me gusta leer Levítico. Y hacemos scroll bíblico. Yo creo que aquí ya no me gusta leer cuando habla de que los hijos obedezcan a sus padres. Pero me gusta leer cuando dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Pero un creyente, alguien que está madurando, alguien que está escudriñando, no debe caer en el scroll bíblico. Tienes que analizar un versículo, aunque ese versículo te confronte, aunque ese pasaje te incomode. Hay pasajes que son muy incómodos. A mí me incomodan. Entonces, volviendo al relato, un judío del primer siglo, él escuchaba decir eso. Jesús está diciendo, escudriñen las escrituras. Y ese judío entendía, es investigar, es rastrear, es seguir con diligencia la pista de algo. Y si yo te quisiera traer a la actualidad y te quisiera explicar de otra manera qué significa escudriñar, te pondría este ejemplo. Escudriñar es como el trabajo que hace un antropólogo o el trabajo que hace un detective. No es un antropólogo, es un arqueólogo. Es como el trabajo que hace un arqueólogo, que de repente se descubre una pieza y el arqueólogo lo que hace es seguir indagando, seguir investigando, seguir profundizando hasta que pueda encontrar toda la pieza completa. El arqueólogo no dice, mira, me encontré este hueso, ya sé lo que significa este hueso. Y nosotros hacemos eso. Mira, encontré este versículo, Dios me está hablando el día de hoy. Y no, porque escudriñar, estamos aprendiendo de eso, tiene que ver con identificar qué versículo es, cuál es su contexto, qué tipo de versículo es. Porque una cosa son palabras que Dios dijo, otras cosas son decretos que Dios estableció, otras cosas son promesas que Dios dijo, otras cosas son cosas, instrucciones que se le da al pueblo de Israel, a las naciones enemigas, cosas que se le dijeron a Cristo Jesús, cosas que se le dijeron a personas específicas. Eso es escudriñar, familia. Es saber a quién va dirigido lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, si yo nomás estoy leyendo, por ejemplo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, es una pieza. Y mucha gente dice, es que ese versículo habla de que Jesús está en las reuniones de 2 o 3 personas. No. Porque Jesús viene hablando de juzgar a personas. Jesús está hablando, si tienes algo con tu hermano, háblalo con él. Si tu hermano no hace caso, toma un testigo. Si aún así no hace caso, dilo delante de toda la congregación. Y luego Jesús dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿te fijas? Es el mismo versículo, pero cambia completamente cuando entendemos el contexto. Y eso es lo que vamos a hacer en estas series de los miércoles. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a profundizar en la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que entendían, por ejemplo, los padres de la iglesia acerca de ciertas instrucciones que dio el apóstol Pablo. Ese es mi último juguetito nuevo, Cuando yo veo un versículo de Pablo que se me hace difícil de entender, me pongo a investigar qué entendían los padres de la iglesia de esta instrucción que dio Pablo. Y ahí dan muchas descripciones y empiezan a desarrollar lo que ellos entendían. Y a mí me da mucho descanso porque es más probable que yo esté equivocado en algo a ellos que tenían a Pablo muy cerca en tiempo. Gente a la que le fue transmitida la palabra de Dios oralmente. Gente que hablaba el idioma original de los apóstoles. ¿Quién es más probable que se equivoque en interpretación? ¿Ellos o nosotros que hemos pasado cientos de años después de que Pablo escribió esas cosas? Obviamente es más probable que nosotros nos equivoquemos. Entonces, entender qué creían los primeros apóstoles es
una gran herramienta y es una gran brújula al momento de escudriñar la palabra de Dios. Y un arqueólogo, volviendo al ejemplo que te estaba poniendo, un arqueólogo, un detective no se conforma con lo superficial. Cuando Jesús dijo, escudriña las escrituras, no estaba hablando de, ya leí 5 minutos mi Biblia hoy. Eso no es escudriñar. Ya hice mi devocional hoy. Ya escuché una prédica hoy. Eso no es escudriñar. Es leer el versículo. ¿Con qué otro versículo está conectado? ¿A quién probablemente se esté citando? Todo eso, todas esas herramientas las vamos a ir aprendiendo en estas sesiones de los miércoles. Y como a mí me gusta enseñar y poner por práctica lo que estoy diciendo, pues vamos a empezar una serie de estudios estos miércoles. Va a aparecer aquí en pantalla el título de la serie que se titula Piloto automático. ¿Sabes qué significa ese término? Piloto automático. Hay carros, o creo que también se usa en los aviones, donde aplastas eso o enciendes esa función y el carro o el avión empieza a funcionar automáticamente. De hecho, hay una empresa en Estados Unidos que es muy famosa de carros eléctricos y ha habido varias situaciones en la que la persona va en ese carro en piloto automático y la persona va dormida. Yo he visto esos videos. Y trayectorias muy largas. El conductor va dormido porque va descansando, porque va en piloto automático. ¿Sabes que eso también pudiera pasarnos a nosotros? No solamente en nuestro día a día. En nuestra vida espiritual podríamos ir en piloto automático. Y Dios quiere enseñarnos acerca de eso. Vamos a leer Romanos capítulo 13. ¿Por qué decidí que esta fuera la primera serie de estos miércoles? Porque hace algunas semanas Dios me dio esta palabra y Dios me decía, despierta mis hombres de guerra. Y para mí esa fue una palabra muy impactante. Pero cuando empecé a ver la Biblia, cuando llegué a Pablo, que Pablo habla de eso, me cayó como anillo al dedo. Porque siempre que Dios te da una palabra, inmediatamente después te da el versículo o el pasaje en el cual puedes tú sustentar esa palabra. Y primero vamos a leer los 4 versículos y después empezamos a observar, a estudiar detalladamente. Romanos 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Lo primero que vamos a aprender, o la mentalidad que vamos a adquirir al aprender de estos 4 versículos, es ponernos en los zapatos de esos romanos. Porque la carta a los romanos fue escrita para romanos, o sea, la ciudadanía de Roma. Y un ciudadano romano, cuando leyó esas palabras de Pablo, no creas que se tomó muy literal todo lo que estaba diciendo. O sea, despiértense ya del sueño. No creas que se lo escribió de noche, pues. No creas que Pablo les está diciendo, ya dejen de ser flojos. No duerman tanto. No les está hablando de eso Pablo. Todo lo que Pablo les dice es, sal del piloto automático. No dejes que tu vida sea influenciada
por lo que la sociedad está haciendo. Porque en ese entonces Roma era una ciudad conocida, de hecho es una ciudad conocida, porque ellos estaban haciendo siempre cosas que eran placenteras para ellos. Borracheras y glotonerías, cosas sexuales, la política muy corrupta, siempre queriendo, y eso, la política muy corrupta, pues no estamos muy lejos de Roma, ¿verdad? Pero era muy característico una vida desenfrenada. Es como si Pablo le escribiera esa carta a los ciudadanos de Las Vegas, esa ciudad que se conoce como la ciudad del pecado, y la gente dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Eso mismo pasaba en Roma. Lo que pasa en Roma, se queda en Roma. O sea, era una gente que vivía en pecado totalmente. Y ahí, en medio de todo eso, estaban creyentes que podían ser influenciados por esa cultura pecaminosa. Por eso Pablo les dice, vamos a leer Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo. Ahí nos vamos a detener unos minutos para explicarlo. Es muy importante conocer el tiempo. Si yo te digo, ¿conoces el tiempo en el que estás? Muy probablemente tú me digas, claro. Estamos a 3 de junio del 2026, Armando. Ya empezó el 6º mes del año. Pero cuando Pablo dice conociendo el tiempo, no se estaba refiriendo a esa fecha. Te lo voy a explicar así. En griego hay 2 términos para la palabra tiempo. Uno es cronos, que el cronos habla precisamente de la fecha tal cual. El cronos de hoy es 6 de junio del 2026. Ese es una de las palabras para tiempo. Pablo en Romanos 13, versículo 11, no está usando la palabra cronos para tiempo. Pablo está usando otra palabra, que esa palabra es kairos, que habla de un tiempo específico. Pablo no los está diciendo, tienes que saber en qué fecha estás. No. Pablo les está diciendo, tienes que saber, tienes que conocer en qué temporada espiritual te encuentras. ¿Quieres escuchar algo tremendo? Tú puedes saber qué fecha es. Hoy es 6 de junio del 2026. Puedes saber la fecha y desconocer en qué tiempo espiritual te encuentras. A mí eso me impacta, porque vivimos nuestro día a día como si fuera un día más, un mes más. Inició un mes más, es otro año más. Y no, nosotros los creyentes deberíamos vivir conociendo las temporadas espirituales. Por eso Pablo les dice, observa el kairos, la temporada espiritual en que te encuentras. Y eso me lleva entonces a decir que es muy importante conocer. Hay una gran diferencia entre conocer y no conocer. Y un creyente no debería desconocer las cosas espirituales. No debería desconocer las temporadas en las que nos encontramos. ¿Por qué es tan importante conocer, Armando? Por 3 razones. Vamos a leer el Salmo 89, versículo 15. El salmista dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Esa palabra sabe en el hebreo es conoce. El salmista está diciendo, inmensamente feliz el pueblo que conoce cómo alabarte. Si hay un pueblo que conoce cómo alabar a Dios, eso me lleva entonces a decir que hay un pueblo que no conoce cómo alabar a Dios. ¿Tú sabes cómo alabar a Dios? ¿Sabes qué cosas le gustan? ¿Sabes qué canciones le gustan? ¿Sabes qué palabras le gustan? ¿Sabes cómo le gusta a Dios que empiece el tiempo de la alabanza? ¿Lo sabes? Por eso dice el salmista,
eres muy feliz cuando sabes cómo alabar a Dios. Y si no sabes cómo alabar a Dios, pues no eres bienaventurado. Por eso es importante saber. Te voy a dar otra razón por la cual conocer es muy importante. Vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Este es uno de mis versículos favoritos. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero me llama mucho la atención que Dios le dice a su pueblo, desechaste el conocimiento. Hay gente que no quiere saber más de Dios. Hay gente a la que no le gusta profundizar en la palabra de Dios. Es más, mira, gente que le gusta escudriñar es vista como rara, como rarito, por los propios cristianos. Ay, qué rarito, él solamente habla de Biblia. Ay, qué rarito, él solamente anda diciendo lo que dice el hebreo, el griego. Él solamente está citando la palabra de Dios. Yo conozco personas que siempre que están hablando dice, y como dice la palabra, y como dice la Biblia, y te cito en el versículo, y en toda plática lo hacen, y la gente que dice, ay, qué rarito, porque no les gusta escudriñar, no les gusta conocer, nos gusta solo lo superficial de Dios, familia, nos gusta solamente lo light, no nos gusta a veces comprometernos a estudiar este libro. Mira, si ni siquiera no sabemos nuestra historia como ciudadanos de este país, no nos gusta saber cuál es nuestra historia espiritual. Esta es nuestra historia espiritual. No nos gusta. Por eso dice Dios, desechaste el conocimiento. Y si tú desechas el conocimiento, dice, mi pueblo es destruido. No conocer los principios de Dios, no discernir los principios de Dios, y te lo conecto con Romanos 13:11, no conocer el tiempo en el que estás puede traer a tu vida destrucción. Es que el diablo no perdona. No perdona. Es como si tú tuvieras un cable de electricidad expuesto. Te voy a poner ese ejemplo. Y va tu niño chiquito a tocar el cable de electricidad. ¿Tú crees que el cable de la electricidad va a decir, ay, pobrecito, es un ignorante, no conoce? No le voy a pasar una corriente eléctrica por su cuerpecito. ¿Tú crees? Al cable no le importa eso. Estoy poniendo esa analogía para explicarte lo siguiente. A Satanás no le importa que tú ignores ciertas cosas. Si él encuentra la oportunidad para tomar tu vida y lastimarte, ¿qué crees? La va a tomar. Es que yo no sabía. Eso no te excusa, esto no te exime de que te pasen cosas fuertes espiritualmente. Seguimos explicando por qué es importante el conocimiento. Y ahora vamos a Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Escucha bien esto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Un pueblo, una iglesia que conoce a su Dios, no le queda de otra que esforzarse. No le queda de otra que actuar. No te queda de otra. Porque conoces a tu Dios. O sea, conocer a Dios te lleva a que le eches más ganas, diríamos aquí al norte del país, a tu vida. A que te esfuerces. ¿En qué me voy a esforzar? En amar, en orar, en leer la Biblia, en congregarte, en las disciplinas espirituales. Ay, es que me da mucha flojera leer la Biblia. No, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Ay, es que la iglesia me queda muy lejos. No, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Ay, es que no entiendo la Biblia.
El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. En la actualidad tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para entender la palabra. Para entender la palabra. Ay, es que yo no sé griego ni hebreo, Armando. Yo tampoco sé. Pero hay herramientas. Puedes buscar en YouTube, puedes buscar talleres de interpretación bíblica. Hay demasiada información gratis. Y a pesar de que tenemos todo eso a nuestra disposición, al alcance de un dedo, de un clic, no nos queremos esforzar. No nos gusta, porque cuesta. Pero ¿sabes qué revela eso? Que probablemente no hemos conocido a Dios. Porque te lo repito, el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. ¿Por qué te estoy explicando eso? Para que podamos entender mejor Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a Romanos capítulo 13. Pablo escribe lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo. A mí me abrió el entendimiento leer los otros 3 versículos. Conociendo el Kairos, conociendo la temporada espiritual en la que me encuentro, eso me trae mucha felicidad, porque bienaventurado es el pueblo que conoce. Conocer la temporada en la que me encuentro, la temporada espiritual, me ayuda a preservar mi vida y no ser destruido, porque el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y conocer la temporada espiritual en la que estoy me lleva a esforzarme y actuar. O sea, no solamente se trata, a este punto quiere llegar, no solamente se trata de cuántos versículos sabes. Ay, es que yo me sé 200 versículos de memoria. No se trata de eso. Se trata de, puedes conocer, puedes discernir realmente las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en la actualidad. Puedes discernir lo que está pasando en el mundo, porque el mundo nos pone a nuestros ojos, a la vista de nuestros ojos, muchas noticias. Podemos discernir cuál es la intención detrás de eso. Pablo les está diciendo a los romanos: no vivas como si no estuviera pasando nada en el mundo. ¿Por qué? Porque están pasando cosas. Continúo leyendo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pablo ahí está hablando de un sentido de urgencia. Él dice, ya es hora. Es más, mira, se nos está haciendo tarde. ¿Para qué? Para levantarnos del sueño. Hay una condición muy triste para la iglesia, que podríamos quedar ahí todos. Conocer la temporada espiritual en la que estamos y estar dormidos espiritualmente. Eso es muy triste y muy peligroso. Saber en qué temporada estamos. En los últimos tiempos. Cristo está a las puertas, familia. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sé. Ya te lo dije que yo no estoy aquí por inferir fechas, pero yo vivo como si Cristo regresara hoy. Cristo está pronto a venir. No puedo vivir dormido. Necesito estar despierto. Y cuando dice levantarnos del sueño, no quiere decir que vas a estar toda la noche con el ojo pelón. No, es que no puedo dormir. No está hablando de algo fisiológico. Está hablando de una actitud espiritual, de una actitud del corazón. De hecho, fíjate, ya para ir cerrando, en Cantares dice esto: yo dormía mientras mi alma velaba. Me sirve mucho ese ejemplo porque dice, tú puedes estar durmiendo. O sea, no es un llamado a que dejes de dormir. Tú puedes llevar tu vida normal, dormir tus 8 horas, tus 10 horas, tus 12 horas. Serían baquetonadas que durmieras tanto tiempo. Tú puedes dormir igual, pero tu alma está velando, tu espíritu está velando, porque vives así. Sabes en qué tiempo te encuentras.
¿Cuál es el peligro de permanecer dormidos en esa noche espiritual? Porque Pablo no está hablando de una noche física, está hablando de una noche espiritual. ¿Cuál es el peligro? Te puedes perder del regreso de Cristo Jesús por eso. Te lo puedes perder. Es como aquellas 10 vírgenes. 5 de esas vírgenes tenían aceite, 5 no tenían aceite. Las 10 se durmieron. Las 10. O sea, las 10 vírgenes se durmieron. Y a la medianoche se escuchó una voz. Ahí viene el esposo. Y todas despertaron. Y las que no tenían aceite, como no estaban preparadas, no entraron a las bodas. ¿Sabes cómo se le llama eso? Esas 5 vírgenes no conocían el tiempo en el que estaban. No conocían el kairos en el que se encontraban. Romanos 13:11 es un llamado de Pablo a la iglesia a estar velando y a estar orando. Continúo leyendo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando un romano del primer siglo leía esas palabras de Pablo, ese romano del primer siglo entendía que viene el tiempo en el que Cristo va a llegar. Eso fue hace como 2000 años. Y Pablo dice, está más cerca de nosotros. ¿Qué diremos nosotros ahora? Está cerquísima de nosotros. Si a ellos no se les permitió estar dormidos espiritualmente en ese tiempo, menos nosotros. Nosotros no deberíamos estar durmiendo espiritualmente. Es más, mira, conocer el tiempo y aún así decidir permanecer indiferente al llamado de Dios es negligencia, familia. Por eso Dios nos está llamando a conocerlo, a discernir. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual, es un discernimiento. Es lo mismo que pasó con la autora de los Hebreos, por ejemplo, que le dice a los hebreos, ya madura, crece, necesitas avanzar. Entonces, ¿qué te parece si tú y yo en este día decidimos comprometernos, número 1, a conocer el kairos en el que nos encontramos? Armando, me quedan muchas dudas acerca de en qué kairos me encuentro. Óralo con Dios, háblalo con Dios. Si tú le dices a Dios que te revele, te muestre en qué temporada necesitas estar y en qué temporada estás, Él lo va a hacer con mucho cariño. Número 2, no puedes vivir como si fuera de noche espiritual. En el contexto de Romanos 13, la noche espiritual es con todos los pecados y el desenfreno de esa ciudad. No puedes, iglesia, vivir como si fueras parte de este mundo. Peor aún, no puedes vivir queriendo lo mejor del mundo espiritual de Dios y queriendo lo mejor del mundo que ofrece Satanás. No se puede. Ay, es que sí me gustan las cosas de Dios, pero también me atraen las cosas del mundo. No puedes. Te va a destruir eso. En algún punto, uno de esos dos mundos te va a eyectar, porque no eres compatible y te va a hacer mucho daño. No estamos jugando a ser cristianos. No estamos jugando a ser guerreros. No estamos jugando. Dios necesita levantar a hombres y a mujeres de fe que sepan discernir en qué temporada se encuentran. Hacemos un llamado para que te congregues, para que ores, para que leas la Biblia. Dios quiere llevarte a un siguiente nivel espiritual. No puedes estar toda tu vida en pañales espirituales. Y los próximos miércoles vamos a seguir aprendiendo los otros 3 versículos de Romanos 13. Y antes de despedirme, quiero invitarte, todos los miércoles vamos a estar aquí reunidos de 7 a 8 de la noche. La dirección es en la Colonia Modelo,
Álamos 61, todos los miércoles de 7 a 8. Este primer mes de junio, que es el primer mes en que empieza esta reunión, va a haber transmisiones en vivo. A partir de julio, vamos a ver si continuamos con las transmisiones o si lo dejamos solamente en algo presencial. No importa si tú vas a una iglesia, no importa si tú crees otras cosas, no importa si no vas a otra iglesia. Este es un llamado y es una invitación abierta a que todos los que quieran aprender, escudriñar y profundizar en la palabra de Dios nos visiten todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bendiciones.